2 horas de anticipación. Vuelos internacionales, 3 horas de anticipación. Yo sé que hay quienes se dan aquí los aires de que vuelan mucho y llegan a un internacional con 40 minutos antes. No hay que hacerlo así, hay que tener 2 y hasta 3 horas. En los últimos días, el tema es una tercera dosis de vacuna contra COVID-19 y ha generado polémica. Para conversar sobre este asunto, tercera dosis de vacuna, me da mucho gusto saludar al doctor Rafael Bojalil. Él es experto en inmunología. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Por qué se está hablando de una tercera dosis? Y lo pregunto en el sentido de que quienes hemos manejado información de salud a lo largo de los años, sabemos que la terapéutica pues está muy en función de la dosis y no necesariamente una mayor dosis es mayor beneficio terapéutico. ¿Por qué en el caso de la vacuna se está hablando de una tercera dosis? Bueno, se está hablando de una tercera dosis porque en realidad no sabemos cuánto va a durar la protección con las vacunas que nos hemos estado poniendo. Por ejemplo, en Israel ya aprobaron una tercera dosis para individuos de más de 60 años con comorbilidades. Pero esto no se basa todavía en ninguna evidencia científica, es decir, sabemos, se pueden medir hasta el momento la cantidad de anticuerpos que hay en un individuo después de haber recibido 1 o 2 dosis de alguna vacuna, cualquiera de las que están circulando en el mundo. Lo que no sabemos es cuánto dura la protección en contra de la infección. Es decir, hay que recordar que no solo son los anticuerpos los que nos protegen, sino también un conjunto de células y productos celulares que estas células secretan al medio interno, a la circulación, que pueden protegernos en contra de agentes patógenos. Ahora bien, en conclusión, no. Sí, adelante. Sí, en conclusión, ¿qué es lo que podemos entender, lo que me decía, doctor? Podemos entender que todavía no hay evidencia de cuándo vamos a necesitar un refuerzo. ¿Lo vamos a necesitar? Lo más probable es que sí. Es bastante probable que vayamos a necesitar refuerzos de las vacunas que nos hemos estado poniendo, pero todavía no sabemos para cuándo se van a necesitar esos refuerzos. No hay todavía evidencia científica. Entonces, al no tener esta evidencia científica, doctor Bojalil, ¿podríamos entender entonces que las vacunas están todavía en fase de experimentación, aún aplicándose a millones de personas en todo el mundo? Bueno, pero además porque tenemos poco tiempo de estarlas aplicando, es decir, necesitamos dar un seguimiento de la protección como sucede con cualquier vacuna. ¿Cuánto tiempo dura la protección? Pues no lo sabemos. Es decir, lo sabemos de vacunas mucho más antiguas, pero no sabemos cuánto tiempo dura la protección. Por ejemplo, con influenza, que es un virus que muta muchísimo, sabemos que hay que ponerse vacunas una vez al año para estar protegidos contra las nuevas variantes que van apareciendo durante el transcurso de ese año. Sabemos, por ejemplo, que la inmunidad natural a ciertos coronavirus que no son tan peligrosos como los del catarro común dura más o menos entre 8 o 10 meses y un año. ¿Cuánto va a durar la protección de esta vacuna? Bueno, necesitamos saberlo. No es que estemos que no sepamos, digamos, que estemos en una fase experimental que no ha terminado, sino que simplemente no hay información para saberlo, porque la infección, la enfermedad es muy reciente y por supuesto las vacunas también son muy recientes. Bien, pues doctor Bojalil, deme la oportunidad, en una oportunidad futura, volverlo a invitar para platicar sobre las calidades de las vacunas, que es un asunto que también nos interesa mucho saber y por lo pronto le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación aquí en el Heraldo Noticias. Muy agradecido, doctor Bojalil. Al contrario, Jesús Martín, muchísimas gracias, que estés muy bien. Que le vaya muy bien, hasta pronto. El doctor Bojalil, quien nos ha ilustrado sobre este asunto, se está haciendo un análisis de lo que duran y la protección de las vacunas en el cuerpo humano. Bueno, saludos.